Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de marzo del 2022 y hoy, para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulos 16, 17 y el 18 de los versículos 1 al 11. Primer libro de Samuel, capítulos 16, 17 y 18 del versículo 1 al 11. Uno de los principales enemigos que tuvo el pueblo de Israel en la época de Saúl y de David fue el pueblo de los filisteos. Y vamos a ver, va a ser una constante en las batallas que ellos van a tener, que pues eran como sus principales enemigos. Bueno, ayer vimos ya cómo el Señor se sirvió de David, un pastor, el hijo menor de la casa de Isaí, para para acercarse para ser ungido. El Señor lo escoge para ser ungido como rey en Israel, seguramente con otras características diferentes a las de Saúl. Seguramente no era el más alto, el más grande, aparentemente no era el más fuerte. Digo aparentemente, porque en lo que vamos a leer hoy vamos a encontrar un hombre muy fuerte y sobre todo muy valiente a pesar de su juventud. En el capítulo 16 entonces, Samuel unge a David, lo escoge por encima de su propia lógica, porque Samuel eh, fue a la casa de Isaí, pero creyó que el ungido, a quien debía ungir, era uno de sus hermanos mayores. Y pues es el menor, el que es ungido, elegido en medio de sus hermanos. Luego, David es llamado para aliviar esa sensación horrenda que estaba experimentando Saúl a consecuencia de que pues se había apartado del Señor y venía, dice que venía un espíritu que lo angustiaba. El versículo 18 del capítulo 16 del primer libro de Samuel nos deja ver ya unos rasgos y unas características en David que van a ser muy importantes en todo el proceso que él va a empezar a vivir de la mano del Señor hacia tomar el trono de Israel, cumpliendo así la bendición que Jacob le había dado a su hijo Judá, como no solo como una bendición, sino como una profecía. El versículo 18 es un versículo muy interesante de tener en cuenta porque resalta unas características de David que identificaban las personas. Y por esas características es que David es llamado para, eh, digámoslo así, trabajar en el palacio de Saúl, ¿sí? Para traer alivio a través de su música al alma atribulada de Saúl. Dice el versículo 18 del capítulo 16. Entonces uno de los criados le contestó diciendo: He aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Bueno, estas características deberían ser también como las características nuestras, ¿no? Como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Y dice que sabe tocar. O sea, se reconoce que David lo que hacía, lo hacía bien. Era eficiente, era eficaz, era efectivo en las cosas que hacía, pero también resaltan que era un hombre valiente, era un hombre vigoroso, o sea que, bueno, sabemos que el vigor no necesariamente tiene que ser coherente con la edad. La edad no necesariamente muestra el vigor. Hay gente muy joven, poco vigorosa, hay gente mucho mayor con muchísimo vigor. Era un hombre de guerra y era un hombre prudente en sus palabras, hermoso, lo resaltan como una característica, y ante todo que el Señor estaba con él. Traen entonces a David para que toque delante de Saúl para aliviar un poco su alma. Y el capítulo 17 nos cuenta, como les decía, de ese conflicto que va a estar presente en todo este tiempo del inicio de la monarquía
en Israel. Y en un momento de la batalla, bueno, ahí explica dónde se están enfrentando, en qué lugares, y, y dice que había un hombre gigante, más o menos se calcula que la estatura de Goliat eran aproximadamente 2,90 m. Si era gigante, si era un hombre gigante, factible totalmente. Eh, y este Goliat desafiaba a Israel, ¿sí? Claro, era un hombre enorme y decía, si alguien me vence, gana la batalla. Obviamente, de entrada era casi obvio que era imposible que en un cuerpo, en una batalla hombre a hombre, pues pudieran vencer a semejante guerrero. Además de que su familia, se dice que la familia de Goliat, de hecho Goliat era como una especie de apellido, eran guerreros, ¿sí? Formados, criados, o sea, no solo era un hombre grande, fuerte, sino que era un hombre experto en la batalla. Así que vencerlo era humanamente imposible. Y aparece en escena David, que había vuelto a la casa de Isaí, su padre, y su padre lo llama y le pide que vaya a, a visitar a sus hermanos. Le pide que les lleve comida, eso está en el capítulo 17. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El papá, preocupado porque sus hijos estaban en el campo de batalla, pues le envía no solo comida a los hijos, sino al comandante de sus hijos, para saber cuál era su estado. Pues no había medios de comunicación, solo caminar y llevar cartas, mensajes, tanto que pide prendas de vestir como para corroborar que estuvieran bien. Allí David, muy humilde, cumple una función de aquel que lleva los alimentos, ¿sí? Era el hijo menor y él se dispone a ir al campo de batalla a llevar estos alimentos. Cuando llega David al campo de batalla, se da cuenta y escucha a Goliat vociferando. Claro, Goliat incluso se burlaba porque el mismo Saúl, pues si el más grande que era Saúl, porque acordémonos que dice la Biblia que Saúl estaba por encima de los hombros, era más alto que todo el mundo. Si el mismo Saúl, que era el más alto, pero además era el rey, estaba asustado, ¿qué podíamos esperar del pueblo? Hay algo, alguna vez visitando un museo en Israel, el Museo de los Tanques, que es donde tienen todos los tanques pues, que han usado los israelitas en sus guerras de independencia. Un soldado explicaba de las fuerzas de defensa de Israel que hay algo que al ejército de Israel siempre le da mucha moral, y es que sus comandantes no son comandantes de escritorio, es que sus comandantes siempre están en la fila, siempre están en el frente de la batalla con sus soldados. Ellos decían que para el soldado da mucha moral que aquel que lo está mandando esté con ellos en el campo de batalla y no con ellos por allá escondido, sino que está con ellos al frente. Y cuando uno mira la historia de la humanidad, por ejemplo, los sultanes que salían a las conquistas, un gran sultán que fue Solimán el Magnífico, que se habla cosas extraordinarias de él, un hombre muy culto, muy educado, muy justo. Ellos iban al frente de la batalla y peleaban hombro a hombro con sus soldados. Y de alguna manera, si Saúl, que era el comandante en jefe de este ejército, estaba amedrentado, si estaba asustado, si no iba adelante, pues obviamente solo pensemos qué moral podía haber en medio de su ejército, qué moral podía haber en medio de sus soldados. Y eso pues hacía que, pues, que Goliat se envalentonara más y se creyera mucho más fuerte que ellos, y los humillaba. Cuando David escucha, empieza a averiguar y dice, bueno, ¿quién es este que está diciendo? ¿Por qué se burla? Y dice el versículo
24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estoy en el capítulo 17. 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le dará muchas riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí el valor de este ejército, David se lo está dando claramente. Son del Dios viviente, ¿sí? Porque todos estaban muertos de miedo, pero el valor que David encuentra en ellos es que es el ejército del Dios viviente. El pueblo le contestó las mismas palabras que había dicho Saúl y así, diciendo así se hará el hombre que le venciere. El punto es que David siguió preguntando, preguntando, preguntando y tenía que haber algo muy particular en David. Acuérdense que todos están asustados, confundidos, no saben qué hacer, para dónde coger. La derrota es casi inminente, sí, es casi inminente. Pero empiezan a escuchar una voz con un tono eh, muy particular. Me imagino que todos susurraban, asustados, no sé, despidiéndose, no sé, pero había una voz diferente, una voz que hablaba con cierta confianza, con seguridad, que no estaba amedrentado de ninguna manera, sino que por el contrario manifestaba un poco de celo, de enojo. Y esta voz empezó a filtrarse en medio del campamento hasta que llegó a oídos de Saúl, donde él, porque David estaba preguntando claramente, bueno, primero, ¿qué le van a hacer al que le gane? Segundo, ¿quién se cree para que desafíe así a los ejércitos del Dios viviente? Y bueno, qué hay que hacer para enfrentarlo? ¿Quién se está creyendo para que nos desafíe así? El punto es que traen a David delante de Saúl y le dice David a Saúl, miren un niño, un jovencito pastor, lo que le dice al comandante en jefe, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hasta seguramente a veces muchos mayores desprecian el ímpetu juvenil, pero no se puede despreciar nunca el ímpetu juvenil de un muchacho temeroso del Señor. O sea, aquí vemos un muchacho que ama profundamente al Señor. Dice el versículo 33, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Tú eres un muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Se me viene a la memoria cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, nadie tenga en poco tu juventud, ¿sí? Porque, pues vuelvo y digo, el adulto tiende a menospreciar a veces al joven, pues por muchas cosas, pero Pablo le dice algo y le aclara algo a Timoteo muy importante. Dice, nadie tenga en poco tu juventud, antes bien, sé ejemplo de, y le da unas características que deberían acompañar a los jóvenes. Y Pablo le dice que seas ejemplo en pureza, que seas ejemplo en, eh, en prudencia, en pureza, en buen trato a los demás, en un trato respetuoso, ¿sí? Y de esa manera, entonces, también vemos en este joven un muchacho que se conduce con prudencia, un muchacho que haya gracia delante de los demás, un muchacho que se comporta con piedad, con pureza, y pues asimismo, ¿quién va a despreciar esta juventud? Le dice el versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Esto demuestra no solo la gran valentía de David, sino la fuerza física, porque con sus manos le rompía la quijada, ya fuera al león o al oso. Era un hombre muy fuerte, se nota que era muy fuerte. Dice, fuese león, versículo 36, oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Bueno, aquí hay algo espectacular y es que, digámoslo así, las armas de otros, ¿sí? Las herramientas de otros. Aquí David partió de una experiencia que él había tenido. ¿Cuál? Que él había luchado contra el oso y el león. Y él había luchado contra el oso y el león con seguramente una técnica que él desarrolló, que Dios en su sabiduría le concedió. Fuerza física, valentía, velocidad, porque dice que él perseguía a las fieras y les arrebataba de la boca los corderos. O sea que era veloz, tenía fuerza física, era ágil y tenía en sus manos, él tenía una forma. Saúl tenía su forma y pretendió darle las herramientas a David para desarrollar o para cumplir esta misión. Pero David no se ajustó porque no eran, y dice, no lo he practicado, ¿sí? No tenía ni idea cómo usar esas herramientas. Y dice, cuando dice prueba y probó caminar y ni siquiera era capaz de caminar, y dice claramente porque nunca lo había hecho, porque nunca lo había practicado. Entonces, ¿qué hizo? Echó de sí aquellas cosas. Pero miren el versículo 40. Y tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es espectacular, porque aquí tenemos, yo les he hablado del paralelo, de los contrastes, y aquí vemos, ¿cuál sería la armadura adecuada de un guerrero? De un guerrero convencional sería el casco, la coraza, la espada, ¿sí? Pero para David, primero, que era mucho más pequeño que Saúl, para David que tenía otras prácticas, porque la práctica de David era que él era pastor, él era pastor. ¿Sí? Esa era su profesión, su saber hacer era que él era pastor. Y en ese ser pastor, en ese saber hacer, pues él había defendido y había luchado contra el oso y el león, con armas seguramente un poco pues no muy modernas, seguramente no las herramientas más adecuadas aparentemente para la guerra, pero habían sido exitosas para David. ¿Qué era? Un callado, que era una vara que podía servir para apoyarse, también para empujar un poquito a las ovejas, pero dicen que el callado tenía una curva con una especie de bastón o de sombrilla, como una curva al final, y que con esa curva el pastor también tomaba del cuello a las ovejas para traerlas así. Tenía además, y escoge 5 piedras lisas, que por un detalle que nos da este versículo, eran pequeñas, no eran muy grandes, eran pequeñas, lisas. Eran piedras escogidas lisas, 5. Todo esto tiene un significado bien sentido. Además tenía un saco pastoril, y en el saco pastoril, ¿qué tenía el pastor? Su equipo, su provisión, su comida, tenía lo que él iba a utilizar. Como él salía a los campos, pues ahí estaba seguramente el agüita, el pan, lo que pudiera comer. Y dentro del saco pastoral había un zurrón que era, para ilustrarles un poco, como la billetera que uno lleva en un maletín, ¿sí? O la cartera o la monedera que uno lleva digámoslo, en el bolso. Entonces, dentro del saco pastoril estaba el zurrón. Y ese zurrón allí guardaba el dinero, ¿sí? Era como un lugar para el dinero. Pero ojo con el detalle, es que las piedras lisas que él tomó las metió en el zurrón, o sea que eran piedras pequeñas, porque si el zurrón era el espacio como para el dinero, lo metió en un lugar especial.
Dentro del bolso o el maletín que nosotros tenemos, en la billetera tenemos lo más valioso, los documentos, el dinero, las tarjetas. Y David metió esas piedras en ese zurrón como si fueran la monedera. O sea, tampoco eran grandes, pero eran escogidas y eran lisas y eran 5 piedras. Y llevaba una honda, que era un arma de defensa, que era pues como una cauchera, más o menos para a lo que nosotros hemos conocido. Ahora, 5 piedras. 5 piedras porque él iba preparado. Él no tenía exceso de confianza. Si él fuera sobrado, si fuera soberbio, llevaría una sola piedra. Diría, ah, Dios está conmigo. Entonces, con una piedra lo aniquiló. No, él iba preparado para la batalla. Y esas eran sus armas. Y él decía, si me falla una, tengo 2. Si me falla 2, tengo 3. Tengo hasta 5 piedras escogidas y lisas. Seguramente él sabía que tenía buena puntería. Ya sabemos que era veloz, ya sabemos que era ágil. Más veloz y ágil que un león y un oso, o sea que sería más veloz y ágil que un gigante que sería lento para correr. Y así con estas armas que no eran las tradicionales, él se enfrenta a Goliat. ¿Pero por qué las usó? Porque era la experiencia que él había tenido. Y quiero concluir algo. A veces nosotros nos montamos en, en las armas de otros, en las herramientas de otros. El Señor a cada uno de nosotros nos dio unas habilidades, y unas, digámoslo así, unos carismas, tanto espirituales como intelectuales, emocionales, físicos. Todo lo que el Señor a nosotros nos dio en sus manos tiene un propósito extraordinario de bendición, pero también para la gloria de su nombre. Nada de lo que el Señor nos haya concedido en la vida es de desecharse, sino de darle un mejor uso. Seguramente hay cosas que Dios nos dio buenas con las cuales le deshonramos en el pasado por no caminar de su mano. Pero esas cosas que el Señor nos dio, habilidades, carismas, talentos, saberes, experiencias que el Señor nos dio, en sus manos pueden ser herramientas muy útiles para libertad, para salvación, para bendición. Es en sus manos. Y aquí David seguramente podría haber tomado las armas modernas, las herramientas que la modernidad le ofrecía, pero es que él no tenía práctica en eso. Él tenía práctica en lo que el Señor le había enseñado a hacer. Y con eso que el Señor le había permitido aprender, saber hacer, pues él derrotó al filisteo. La Biblia nos habla, y se me viene a la mente en este momento, cuando el Señor le da 5 talentos, habilidades, carismas, dones, para que negocie, y negociar es negar el ocio, o sea, producir. ¿Qué hago con lo que el Señor me dio? A veces nos enredamos en la vida y nos inventamos y queremos hacer lo que otros hacen y queremos hacer para salir de una situación adversa, para enfrentar no sé, aquí se habla de un enemigo, pero una adversidad, una dificultad, y lo queremos hacer con la experiencia de otros y lo queremos hacer con el ropaje de otros, con las herramientas de otros. ¿Por qué no buscamos en el Señor lo que Él nos dio? Dones, talentos, habilidades, experiencias, saberes. Esas armas que Él nos dio son las que Él va a utilizar para permitirnos liberarnos, para soportar la prueba, para superar la prueba, para salir avantes en lo que se nos presenta. El apóstol Pablo habla de que nuestras armas son espirituales poderosas en Cristo. El apóstol Pablo también nos habla de una armadura con la cual luchar. Pero además de todo esto, el Señor también nos concedió cosas que a veces menospreciamos, que tenemos, que son buenas. ¿Qué tal que David hubiera menospreciado su zurrón, su onda, su callado, que su saquito pastoril? ¿Qué tal que David no hubiera tenido la agilidad de saber escoger las piedras lisas que con velocidad iban a clavarse en la frente de este filisteo malvado? Así que aquí vemos en David que al ser un hombre prudente, no desechó lo que él era. A veces nos avergonzamos de lo que llegamos a hacer en algún momento, cuando aquellas cosas que el Señor nos dio, vuelvo y digo, tal vez le dimos un mal uso, pero en sus manos pueden ser útiles
para su gloria y útiles para nuestra bendición. Entreguémosle este día al Señor. Démosle gracias por este mes que estamos terminando. Démosle gracias por las cosas buenas que Él nos ha concedido. Démosle gracias por cada don, talento y recurso que Él nos ha dado. Que a veces, por no sé qué cosas, despreciamos, desechamos u olvidamos. Cuando en el Señor nada es sin sentido. En el Señor todo tiene sentido. Y el Señor puede utilizar algo que para nosotros fue un fracaso para bendición. Y eso lo vimos, Señor, en la vida de Pedro cuando la barca y la pesca era un fracaso. Y él no quería saber nada más de pesca ese día. Pero lo que para Pedro fue un fracaso, en tus manos fue una oportunidad de victoria y de éxito. A veces de verdad, Señor, desechamos nuestras experiencias en nuestra casa, saberes que nos enseñaron nuestros padres, cosas que además que experimentábamos felicidad al hacerlas. Nos dejamos llevar por un mundo que en su progresismo está destruyendo cosas esenciales, fundamentales. Hoy te agradezco, Señor, porque nos has dado armas poderosas en ti, Jesucristo. Nos has dado herramientas, dones y talentos para enfrentar y superar los desafíos y las adversidades que vienen cada día. Yo te pido que me permitas agradecer, Señor, y disfrutar lo que me has dado y nunca desechar, porque tal vez allí está la solución a muchas dificultades que podemos estar viviendo en la familia, laborales, financieras, académicas, Señor. Déjame acudir a lo bueno que me has dado, como le dijiste a Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil. Señor, con orgullo y gratitud, no con un orgullo vanidoso, sino con el orgullo, Señor, de saber y reconocer las buenas cosas que me has dado, que he recibido de ti, que he recibido a través de mis padres, que he recibido a través de maestros. Déjame tomar esas buenas armas y herramientas para enfrentar los desafíos y las adversidades, salir vencedor en tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre y para bendición mía. Te bendigo en este día, por este mes que terminamos. Gracias por todo lo bueno, lo que no fue tan bueno, los aciertos, los desaciertos. Déjanos aprender a equivocarnos menos y a actuar más con sabiduría y sensatez de tu mano. Bendice a tus hijos, guárdalos de todo mal y peligro, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.